¿Cómo les va? Exactamente las 4 de la tarde. Seguimos en este tramo, en la continuidad de DTV. Estamos con Caro Ramos, estamos con Mauricio Cantando y el señor David Cayón, que se ocupa de qué cuestión, Cayón. Lo escuché recién a usted, a Cantando, a Ramos, con mucha información en torno al juicio político. Sí. Pero bueno, ¿de qué hablamos ahora, Cayón? Diga. Bueno, hablamos de que va a haber sesión la semana Sí. que viene, el 28 de febrero, y Cantando explicó uno de Sí. los temas que se va a tratar, y nosotros vamos a explicar el otro tema que tiene que ver con esto que popularmente se conoce como moratoria, pero no es una moratoria. Le digo, los dos de azul están como un dúo muy de tango. Sí, sí, sí. Tango Sí, sesentista. estamos les para digo, presentar Lo estaba películas. ¿Se mirando. acuerdan de ese programa de televisión que presentaban películas y tomaban whisky? Exactamente. Vamos a hacer Pero todo el traje eso, azul, ¿no? Vamos a hacer el traje todo azul eso. los uniforma bien. Bueno, Vamos a hacer todo eso tranquilamente. ¿qué va a pasar en la próxima sesión? Porque también, bueno, no había temario, le escuché a Laura Serra también recién, ¿no? Sí, ¿cómo no, estamos? pero, A ver, ¿o va a haber temario? A ver. No, en el tema de lo que tiene que ver con la sesión de la Cámara de Diputados del martes de la semana que viene, sí, hay dos temas. Uno es el que explicaba recién Cantando, el otro tiene que ver con el plan de pagos para la regularización Sí. de la deuda previsional, que popularmente se conoce como moratoria, pero no es una moratoria. No, claro. No es técnicamente no es una moratoria. ¿De qué estamos hablando? Bueno, esto es un proyecto de ley que viene del Senado, viene con media sanción del Senado. Los autores son los senadores Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti, ambos del Frente de Todos. Ya cuenta con media sanción del Senado, 38 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones. Este número es bastante importante para poder entender algunas de las cosas. En diputados ya tiene dictamen de la Comisión de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda. Cuando le veíamos los 38 votos a favor, ahí tenemos al oficialismo, más los socios de las provincias, 6 en contra, el PRO, 18 abstenciones, la Unión Cívica Radical. ¿Sí? Eso es bastante importante también para empezar, para no entender... votaron igual en Juntos por el Cambio. Claro, hay que ver si acá en diputados se repite esa división, ¿no? Claro. En ese momento, quizás me adelante, David, a tus placas, pero el radicalismo argumentaba que no estaba la suficiente información sobre el costo fiscal del proyecto. Pero el costo fiscal, que es algo que veníamos nosotros contando en las placas, yo decidí sacarlo de las placas básicamente porque... ¿No está determinado? No está claro. No, Claro. pero está en el presupuesto. Claro. Está votado en el presupuesto. Entonces, no se va a discutir el costo fiscal porque la ANSES, en el presupuesto para este año, ya lo incluyó. Claro, lo que dijo la titular de ANSES, Fernanda Raberta, cuando vino acá, Sí. es si una mujer cumple 60 o un hombre 65, Se yo jubila. tengo que incluir en el presupuesto la posibilidad que se jubile. Después me entero que no tiene aportes y ahí es donde habitualmente empieza este tema de si hay moratoria sí o no. Si tiene 65 un hombre, yo lo tengo que incluir como jubilado. Lo que pasa es que la Oficina de Presupuesto del Congreso hizo un cálculo en función de cuánto saldría jubilar a esa gente en caso de que no tuviera aportes. La verdad que dio un número alto, como 0,5 del PBI. 0,5 del Producto Bruto. Pero a su vez el proyecto establece la posibilidad de una moratoria para los que están activos. Claro. Entonces eso podría reducir el costo. Entonces no está claro el costo. No, y además está la opción de que quien se jubile sin los años vaya pagando. Vaya pagando. Por eso digo, no es una moratoria. Claro, siempre es moratoria, Claro. ¿no? Digo, no es una moratoria, pero es más o menos una moratoria. Ahí en la placa estábamos... ¿Por qué dice que no es moratoria? Me pierdo. Porque no es, porque básicamente... Moratoria tiene una acepción a Es un veces de plan de perdonar pago. deudas. Es un plan de pago, ¿no? De perdonar deudas. Si vos no te jubilaste, en realidad estás pagando por adelantado la deuda que después te cobrarían. Entonces, por eso digo, no es técnicamente una moratoria. En la placa siguiente, lo que podemos ver es que, ¿qué era lo que sucedía? Había un plan para los jubilados que cayó, había una moratoria previsional que cayó el 31 de diciembre, cuando el presidente lo había prorrogado por decreto hasta esa fecha. No hubo una nueva prórroga respecto de esa moratoria, entonces hoy no tenés. Hoy hay 800.000 personas, ese es el cálculo del año pasado, hay que ver cuánto se le sumarían este año, que no estaban en condiciones de jubilarse. Esto significa que es 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 hombres en edad jubilatoria que están en condiciones de jubilarse. Cuando decimos en condiciones tiene que ver con los aportes, no con la edad. Así que cumplen con la totalidad de los aportes. En realidad son las 10 mujeres que están en edad jubilatoria, solamente una hizo los aportes correspondientes para poder jubilarse. El proyecto del Frente de Todos contempla un plan de pagos
al que podrán acceder durante un periodo de 2 años aquellas personas que ya cumplieron o estén por cumplir la edad jubilatoria, 60 años las mujeres, 65 los hombres, y no tengan los 30 años de aporte exigidos. Entrás en un plan de pagos. El objetivo de todo esto es obviamente regularizar los periodos faltantes hasta el mes de diciembre del 2008 inclusive, y esto se podrá hacer con un pago de hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa. ¿Esto qué significa? Vos entrás al programa, decís las cantidades de cuotas, hasta 120 cuotas, y en el momento en que se te paga la jubilación, en que el Banco Nación, el Banco de la Provincia, o que sea, entra el pago de la jubilación, en ese mismo momento se te descuenta. Descuenta, exactamente. Se te descuenta el pago de la deuda. ¿Cuánto va a ser ese pago? El mismo que el aporte, básicamente. ¿Por qué? Porque es el equivalente al 29%. Bueno, el objetivo es regularizar los periodos faltantes hasta el mes de diciembre del 2008, es lo que decíamos recién. En la placa siguiente, lo que vamos a ver es cuánto es que te van a descontar. Les cuentan lo mismo que a una persona que está en actividad. Es el equivalente al 29% de la remuneración mínima imponible, en coincidencia con lo que aportan los trabajadores en actividad cuando se realizan sus aportes en tiempo y forma. Hoy 18.000 pesos por la mínima, más o menos. Sí, 60. más o menos es eso, es lo que nos descuentan a cada uno de nosotros que estamos en actividad. Bueno, lo mismo se le va a descontar a aquella persona que entra en este proceso de regularización, dependiendo de la cantidad de cuotas y el plazo de todo eso. Ahora, hay una particularidad respecto de esto, que es lo que comentaba acá el colega Cantando, que tiene que ver con aquellos que están en actividad pero tienen deuda previsional. Muchos trabajadores y trabajadoras que les falta años para jubilarse tienen deuda previsional. ¿Por qué? O porque los agarró alguna crisis y sus empleadores no hicieron los aportes, o porque salieron del sistema en algún momento y trabajaron en la informalidad y después volvieron a la formalidad. Entonces le faltan algunos años de aportes. Y esto lo que permite, este proyecto de ley lo que permite es que aquellas personas que le faltan 10 años de aporte, o sea, que tienen... 120 cuotas te deben. No, que tenés 50 años o tenés 55 años, tenés 10 años para adelante, vos empieces a saldar la deuda previsional que tenés. Para llegar más o menos equilibrado. Claro, para llegar. Que es un número alto de gente, porque si solamente el 10% de las mujeres y el 30% de los hombres llegan con los aportes hechos, en esa situación estarán ya 10 años antes. Se hablaba de, en su momento, 850.000 personas, aparte de las 800.000 que... Claro. Digo, hay que tener en cuenta que el 40, depende de la medición que se tome, pero digo, el 45% de la población en la Argentina que trabaja lo hace de manera informal. Claro. Entonces digo, todas esas personas no hacen aportes jubilatorios porque su trabajo es informal. No porque no trabajan, sino porque su trabajo es informal. En el campo, en la gastronomía, hay sectores que son absolutamente informales. La economía popular, lo que se conoce ahora como la economía popular, hay algunos que son monotributistas, hay otros que no. Entonces, digo, todo ese sector de la economía y de la sociedad que trabaja no hace ningún tipo de aporte. No, de vuelta, no porque no quiera, sino porque se maneja en la... Y si un empleador no aportó, David, la responsabilidad también estuvo en el Estado no haberlo sancionado a tiempo. Obviamente. Tendría que haber controlado la deuda de aportes. Y te dicen, viste, en esta Argentina que es todos los días muy cambiante, no puedo, si pago los aportes tengo que cerrar. Bueno, las empresas periodísticas tienen una gran tradición de no hacer los aportes. Totalmente. Digo, para no hablar de los otros trabajadores, hablamos de nosotros. Las empresas periodísticas tienen una gran tradición de no hacer aportes, esperan moratorias. Esperan moratorias del gobierno. Y en ese momento ingresan y hacen los aportes. Por eso digo, esto lo que hace es también, tiene una doble finalidad. Primero, que vos podés ir cancelando la deuda que tenés previsional. Esto es, por ejemplo, no sé, yo vuelvo a la formalidad en el trabajo, recibo el aguinaldo, entonces tengo un resto y agarro ese aguinaldo. ¿Cuántas cuotas debo? Y cancelo cuotas de la deuda. Lo segundo es que vos tenés a un trabajador que está haciendo el aporte jubilatorio, pero que lo está haciendo doble, porque está haciendo el de ahora y el que debe, con lo cual... Fortalece la caja. Claro, la caja que venía desfinanciada por ese sector que no estaba haciendo el aporte, bueno, de alguna manera empieza a financiarse. Esto es bastante importante porque el problema que tiene el sistema jubilatorio de la Argentina y del mundo tiene que ver con que
cada vez hay menos trabajadores para financiar a cada vez más jubilados. Aún así, el sistema, supuestamente, este proyecto de ley, de convertirse en ley, va a traer un costo fiscal. Sí, claramente, va a tener un costo fiscal. Lo que pasa es que es muy difícil, muy difícil calcularlo. de calcularlo. Bueno, pero la OPC hizo un cálculo. 0,5 le da, pero lo que por pasa... ejemplo, los senadores del Frente de Todos dijeron que si prosperaba esta moratoria con los activos, era 0,02. Claro. Y ahí, digo, cuando se hizo el proyecto de ley, se tomaron los datos del ANSES, no del Ministerio de Economía. Entonces son datos diferentes. Son números diferentes, porque recuerden que en ese momento el ministro de Economía era Guzmán. Claro. Y cuando ni había sido consultado sobre la moratoria. Cuando le preguntaban a Guzmán sobre este proyecto en particular, Guzmán contestaba que no sabía, porque al Ministerio de Economía no le habían consultado, sino que le habían consultado a Fernanda Raberta del ANSES. Entonces, ahí hay números divergentes. Y hay que ver ahora, digo, porque esto también explica por qué Juntos por el Cambio está en contra. Parte, claro. Sí, por el cambio quiere la PUAN. Primero que la PUAN, porque es una creación de... No, porque no es que no quiera que se jubilen los 800.000, sino que ellos están apuntando al tema del costo, del impacto fiscal. ¿No? Sí, Juntos por el Cambio apunta a dos cosas. Primero, al costo fiscal, a tres cosas. Al costo fiscal, a la PUAN, que es algo que se creó durante la gestión de Cambiemos. Entonces dicen, nosotros le dimos una solución a ese sector. Y tercero es ese discurso de beneficiar a aquel que no hizo los aportes frente a aquel que hizo los aportes. Por base al que pagó, efectivamente. Lo cual es contradictorio, porque la PUAN justamente es para quien no aportó nunca. Incluso. No, pero perdóname, pero hay una cosa, es lo que decía Zapata, pero hay un problema. ¿Sabés cuál es? La PUAN no sale de la plata de los jubilados. Entonces, el tema es que cuando vos haces la moratoria, vos lo que haces es al final desfinanciar al que pagó, porque hay más gente y el reparto es entre más. Y siempre vas a terminar achatando la pirámide. PUAN la plata sale de otro lado. Es relativo, porque la plata del ANSES en gran parte es la plata de los impuestos y del resto de la recaudación que financia un déficit, y la PUAN se financia con parte de ese dinero. O sea, el dinero fungible en el Estado. Sí, cierto, pero también el sistema jubilatorio es solidario. Entonces, si vos tenés más gente que cobra el beneficio, tenés menos para repartir. No, la pregunta, es así. Sí, es así. La pregunta de vuelta es a lo mismo que recién lo veníamos hablando con el diputado Maqueira. Tiene que ver con el trabajo informal. Claro. Si vos pasás a la formalidad, a esa masa trabajadora que tiene la Argentina, que no está en la formalidad, ¿cuán desfinanciado te queda la caja? Es una cuenta muy difícil de hacer. Yo creo que hay otro dato que nadie se anima a hablar y que siempre hablo yo y quedo en la posición más incómoda, que es la edad. Sí, la PUAN es a partir de los 65. Claro. Hoy una mujer se puede jubilar a los 60 y la expectativa de vida es entre 80 y 90. Es un montón. Son 25, 30 años. Perdóname. No te da ningún sistema jubilatorio del mundo. Bueno, ese es el problema. Las y los docentes en casi todos los regímenes provinciales. Exactamente, los regímenes provinciales varios de esos son 55 regímenes, y 56. Y Pato, aclaremos, varios de esos regímenes reciben fondos nacionales. Totalmente. Bueno, en esto que vos decías, ningún sistema en el mundo está funcionando. No. Francia está teniendo problemas en por estos días porque quiere subir Estados Unidos no pero tiene que ver con eso. Claro. Vos tenés cada vez tenés trabajo más informal en el mundo. Claro. Digo, no solamente en Argentina es un caso extremo, pero digo, en el mundo cada vez hay más trabajo informal. La tasa de natalidad es baja. Entonces tenés cada vez menos trabajadores para financiar a cada vez más adultos que salen del sistema laboral, que aparte te miran y te dicen, mirá, vamos a suponer a aquella persona que hizo los 30 años de aporte. Yo hice los 30 años de aporte, yo me quiero jubilar, ya hice mi aporte, hice mi esfuerzo, es el momento que me toca descansar. Ahora yo no tengo por qué discutir si la tasa de natalidad es baja. El tema era que antes vos trabajabas 30 y en 10 años promedio te morías. Ahora tenés 30 años porque el punto, ¿sabes cuál es? Lo que dice el Pato recién, en algunas provincias hay jubilación a los 50, 60 años. En esos lugares no tenés el problema del empleo, porque al revés, ha aumentado la cantidad de aportantes, porque ha aumentado la cantidad, por ejemplo, de docentes, de médicos, no solamente de empleados administrativos. Aún así, los sistemas a veces no se pueden financiar. ¿Por qué? Porque están más tiempo jubilados que activos. Claro. Se ha detectado esos casos. O sea que todo el mundo habla de la economía informal, que yo creo que es un factor, pero hay que hablar de la edad también. No, es que la edad es el otro factor que hace quebrar al sistema, claramente. Bueno, en la última placa lo que vamos a ver es el alcance que tiene este proyecto de vuelta, con los números que hicieron en el Senado hace un año atrás.
son más de 1.5 millones de personas de edad jubilatoria que no cuentan con los 30 años de aporte que exige la ley. De ese número, 906.000, un poquito más de 906.000 tienen aportes, pero no los suficientes, y 680.000 directamente no cuentan con aporte alguno. Esto es un informe de CEPA. Esos 680.000 irían a la PUAM. Claro. Entrarían directamente en la PUAM. Y en el caso de los 906.000 que no tienen la totalidad de los aportes, también entrarían en la PUAM. Claro. Porque no les alcanza para la jubilación. Digo, con lo cual tenés a la mayoría que terminaría cobrando el 80% de la mínima frente a un sector de la sociedad chiquito que cobraría por lo menos el 100% de la mínima. ¿No? Y bueno, ahí está la discusión. Se supone que el Frente de Todos tiene el número para sancionarlo el 28, antes de, como dijo Laura, convertirse en calabaza a las 12 de la noche, pues se les termina las sesiones extraordinarias con el apoyo de los bloques provinciales. Básicamente hay que ver qué hace el radicalismo una vez que comience la sesión. No, bajan todos. Claro, pero digo, hay que ver cuál es la posición, cómo vota el radicalismo. Teniendo en cuenta que en el Senado se abstuvieron y no votaron en contra. Hay un proyecto, un dictamen de Alejandro Cacase, el diputado de Evolución Radical, que lo que él quiere es una jubilación acorde a los aportantes, y hace una mención muy buena, porque dice, con este proyecto puede haber una moratoria para el que esté a 10 años de jubilarse y tenga deudas. Y el que está a 15, el que está a 20, y el que no llega, digamos, de ninguna manera, bueno, en ese caso ellos proponen de que vos te puedas jubilar con un porcentaje acorde a tu aporte, que puede ser 80, 90% de una jubilación mínima. El tema es que si es menos de 80, no se va a querer jubilar nadie, vamos todos a la PUAN. No, claro. Es un sistema de parche, ¿no? Totalmente, sí. Bueno, claramente el sistema previsional de la Argentina, digo, como sucede con la coparticipación, como sucede con muchos, necesita un trabajo de mucho tiempo por afuera de las discusiones políticas para encontrar una solución. Lo que pasa es que es muy abarcativo, sin recursos, y no tenés un modelo positivo donde mirar. Porque si vos mirás Brasil, México, en Chile tenés la jubilación privada, salvo Europa Occidental, que hay un estado de bienestar, después no hay un sistema lo que pasa en el mundo. Se están quebrando. Claro, exactamente. Bienestar ya exactamente, bueno, por eso digo, exactamente, sí. Lo que pasa es que, bueno, Francia está con este tema, los otros más o menos han incursionado menos. Creo que el acuerdo con el fondo, el prospecto que llegó acá, tenía la obligación de parte del gobierno de revisar el tema de la edad jubilatoria. Claro. Y a su vez la ley que se aprobó en 2016, creo que la famosa ley de reparación histórica, que mezcló un poco de todo, estableció un compromiso a este Congreso de generar un ámbito de debate para una reforma previsional que nunca se hizo. Sí, el tema, y ya vamos con Lourdes, pero el tema de prorrogar la edad para que se jubile menos gente, con tanto avance tecnológico, es otro problema. Porque digo, en la docencia, vos le decías a la docente de 59 años, no, tenés que esperar 6 años más para jubilarte, 65. En cualquier trabajo, la tecnología... Tareas pasivas. Puede ser, Lo que pasa es que la carrera en muchos casos está pensada del mismo, como si fuera un deportista. Totalmente. ¿no? Empieza y termina haciendo lo mismo, no se puede. Y te retirás con la medalla de oro, claro, directora, claro. A ver, la hora exactamente las 16:20 minutos, estamos en DTV, ella es Lourdes López. Hola, Lourdes. Hola Pato, ¿cómo estás? Compañeros, compañeras allí en el piso y a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos acá en el anexo en lo que es la zona de los cajeros. Hay todavía bastante movimiento, volviendo un fin de semana largo, extra large, donde todavía, bueno, un poco se complican algunas actividades, pero obviamente hay agenda parlamentaria, hay mucho que contar y empezar a desarrollar de cara a estos próximos días. Y pensando también en el día de mañana, ¿no? 5º encuentro de lo que es la Comisión de Juicio Político, presidido por la diputada Carolina Gaylar. También ustedes en algún punto ya lo habían conversado anteriormente, en esta reunión donde se van a empezar a desarrollar el cronograma de testimonios y en este caso la ampliación de pruebas, algo que ya fue pedido en la reunión anterior una vez que se dio finalmente la aprobación de lo que es la admisibilidad de todas las pruebas. Bueno, a partir de esto se pidió la ampliación, la declaración de cada uno de los testigos en base a estos 60 hechos de los que se los acusa por mal desempeño de
de la tarea, según lo que dice el artículo 53 de la Constitución Nacional, para con los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Así que, bueno, seguramente van a estar llegando diferentes representantes que, por supuesto, mañana antes de la comisión los vamos a ir nombrando detalle por detalle, quienes van a estar presentando testimonio acá en la Cámara de Diputados, más precisamente en la sala 1 del anexo A, que es donde siempre se han realizado las comisiones de juicio político. Por otro lado, a partir de las 16 horas, en el Salón Blanco del Congreso de la Nación va a estar la reunión constitutiva del Grupo Parlamentario para la Amistad con la República de Japón y por el Estado de Japón, perdón. Y por otro lado también ya se empieza a pensar y a hablar hoy justamente en el Día de la Antártida Argentina, donde hay que decir, dicho sea de paso, que hay 5 diputados que están en este caso acompañando al presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la Antártida, al territorio argentino, para bueno, celebrar este día de soberanía y por supuesto mucho patriotismo. Pero bueno, en este caso el diputado Aldo Leiva, el diputado Marcelo Casareto, la diputada Mara Brauer también, son algunos de los diputados que están acompañando al presidente de la Nación para, bueno, vivir un acto importante allí en la base Marambio. Y por otro lado también decirles que se empieza a preparar la sesión del 28, ¿no? Este día martes 28 de febrero de sesión extraordinaria, donde por el momento hay solo 2 temas. Ustedes recién hablaban del tema previsional, donde se va a hacer un abrazo, se ha convocado un abrazo al Congreso para el día de mañana por la diputada Marciota y la diputada Penaca para, bueno, justamente impulsar y que este proyecto pueda tener aprobación lo más rápido posible, pensando en todos aquellos que no pueden acceder aún a su jubilación. Esto por un lado, y por el otro la digitalización de las historias clínicas, un tema también que por supuesto hablaría y ayudaría bastante a lo que es la calidad de vida y la salud de cada uno de los pacientes, ¿no? De nuestro sistema médico, precisamente. Muy bien, Lourdes, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Bueno, y ahora es el turno de ella, de Caro Ramos, porque mañana hay reunión otra vez de la Comisión de Juicio Político, sí, Ramos. Quinta jornada de la comisión, Pato, y vamos a repasar brevemente en placas qué fue lo que sucedió en la 4ª reunión que se desarrolló el jueves pasado. Nos adelantaba el diputado Tailade, que lo tuvimos el día viernes, que probablemente a partir de marzo se sume algún día más en la semana. Epa. Ya no va a ser solamente los jueves, sino que quizás sumen otra jornada más. Pero bueno, vamos por la 4ª jornada. Repasamos lo que sucedió el jueves pasado entonces en la comisión que encabeza Carolina Gailliard, que como todos sabemos ya se aprobó la admisibilidad del proceso. Sí, esperamos un cachito para las placas. Se aprobó la admisibilidad del proceso y empezamos ya con lo que es la etapa probatoria, que es un poco lo más jugoso, ¿no?, del juicio político, acumular pruebas que el oficialismo busca en contra de los 4 jueces de la Corte Suprema. Sí. Hoy lo escuché a Zapata muy en contra a Zapata, ¿no?, los argumentos. Sí, pero bueno, alineado son los argumentos de gran parte del radicalismo. Sí. Exactamente. Mañana vamos a tener la primera ronda de testigos. Ahí tenemos las placas para verlas. No. Lo que sucedió. Aparecieron, viste, era para decirte, acá estamos. Acá estamos, Ramos, pero bueno. Con Meli en el bloque anterior repasamos quiénes van a ser los testigos en el día de mañana. Van a ser 10 en total, contando a los 2 jueces federales vinculados a las causas de los chats, ¿no? Y yo aprendí mucho hoy escuchando a los señores cantando y a Cayón sobre la diferencia entre demostrar o tener que tener pruebas para un juicio y este juicio político, que obviamente es otra cosa. Sí. Claro, puede ser un ilícito. Exactamente, o no. Estamos hablando de si hay un mal desempeño que amerite la posibilidad de acusarlos para hacerle un juicio político y que dejen de ser jueces de la Corte. De ahí a que haya un ilícito es otra cosa. Bueno, pero guarda que también la comisión está investigándolos por la eventual comisión de delitos. También, en realidad, pueden surgir delitos. Pero también puede surgir una institución sin delitos. No, por supuesto, pero lo que voy es que en este caso están las 2 posibilidades. Están las 2 posibilidades, sí. Le carrió una denuncia penal. Es una malversación de fondos. Digo, las denuncias de la coalición cívica es una malversación. Sí. Y eso es, obviamente, como decía, una denuncia penal. Que hubo una explicación, acordate, Caro, de Tailade, donde él dice, esto es para todos, porque antes había un control férreo de Lorenzetti, pero después lo que hizo Rosenkrantz y lo que también ratificó Rosati es, las decisiones son en conjunto. Entonces, si hay un problema de malversación... Es un gran desafío de la coalición cívica. Involucra a todos. Claro, es un gran desafío de la coalición cívica explicar por qué la obra social y por qué la administración de la justicia mejoró tanto cuando Lorenzetti dejó de ser presidente de la Corte.
¿no? Claro. Porque hay una línea de tiempo que ellos establecen y que no la establece el Frente de Todos. Me dio la sensación a mí, esto es una opinión, de que la coalición cívica esperaba o suponía que el Frente de Todos iba a cuidar más a Lorenzetti. Claro. Hasta ahora no lo está cuidando. No lo está cuidando. No lo está cuidando y aparte no solo eso, sino que se va a subir a las denuncias de la coalición cívica para decir que cambie el presidente. Bueno, demuestren ahora que cambió el accionar en la obra social, que no hay más malversación de fondos, que... Es parte de esa historia también que tiene que ver con los años previos, donde en algún momento se rompió el vínculo que había con Lorenzetti, que era el presidente de la Corte en el kirchnerismo. Bueno, en realidad se rompió cuando dejó de ser presidenta Cristina Kirchner. Ahí donde el kirchnerismo, por ahí una parte del kirchnerismo... ¿Sabés cuándo? Puede ser que antes. ¿Sabés cuándo? Pero hay una denuncia de 2013 de Carrió respecto a cierta convivencia en aquella reforma. Pero está el intento de reforma de la justicia, impulsado por Julián Álvarez, sin el respaldo de nadie, que eso no fue bien recibido por la Corte de Lorenzetti ni por ninguno. Pero por Lorenzetti más o menos. Yo tendría las dudas, porque acá se hicieron algunos cambios en comisión. Esos cambios en comisión que se hicieron, según Carrió, fueron parte de un acuerdo entre Lorenzetti y el entonces gobierno de Cristina Kirchner. Esa es la lectura que tiene Carrió, ¿no? Está bien, claro. El tema es que después llegó 2015, recibió las escuchas judiciales la Corte Suprema, y ahí Lorenzetti era presidenta, y para el kirchnerismo todo lo que se hizo con escuchas judiciales también fue parte de lo que hizo Lorenzetti, ¿no? Exactamente. Bueno, claro. Estoy con tos. Si la tos me lo permite, continuamos con las placas. Dale, Caro. A ver, ahí tenemos, mirá. Pido disculpas. Sí. Bien. En la reunión del jueves pasado de la comisión se resolvieron dos cosas. Por un lado, ampliar las pruebas contra los 4 jueces. Entre esas pruebas figura este pedido que venimos explicando de llamados, entrados y salientes de Silvio Robles, asesor de Rosati, y Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, actualmente en uso de licencia. Vamos a ver si mañana Gaillard trae novedades, ¿no?, sobre ese oficio librado a la DAJUDECO, que es la oficina de escuchas que depende de la Corte Suprema, para ver si hubo novedades en ese sentido y si efectivamente la DAJUDECO da curso a ese pedido o si les dice no, necesito que un juez autorice ese listado de llamadas. Hay un tema ahí con la DAJUDECO que es que todavía tienen que definir las autoridades de esta dirección, porque quien estaba al frente de la DAJUDECO ya dejó de cumplir funciones allí, por lo tanto la Corte tiene que definir quiénes lo van a reemplazar, con lo cual me da la impresión de que esto se va a retrasar, ¿no? Hay versiones encontradas en esta cuestión, porque según dan cuenta algunos medios, la DAJUDECO estaría requiriendo la autorización de un juez para, antes de dar el registro de las llamadas, bueno, contar con esta autorización judicial. Lo cierto es que hay un antecedente ya en la Comisión Bicameral de Inteligencia, en la cual ya se está trabajando con la DAJUDECO, requiriendo información sobre registros de llamadas, con lo cual ese es el argumento que está esgrimiendo el oficialismo para decir no se necesita la autorización de un juez para recibir información de esta dirección. Que además recordemos, Laura, que no se busca conocer el contenido de esas comunicaciones, sino solamente un mero listado para poder determinar quizás si Robles y D'Alessandro se comunicaron y luego hubo otra comunicación vinculada al gobierno de la ciudad, bueno, ahí se establecerán o se inferirán. Hoy reapareció en las redes de Alessandro y rápidamente le recordaron su complicado presente. Esto aparece claro. Igual aclaremos, claro, que lo que dijo Rodolfo Tailade, aclaró que se va a investigar la interacción de comunicaciones, pero no el contenido. Por eso no quedó claro entre quién. No sé de quiénes van a pedir el registro de llamadas. El registro de llamadas de Alessandro y de Robles. Sí. Solamente de ellos, no, porque, a ver, ahí también es objetable. Porque si bien Robles es la mano derecha de Rosati, no todo lo que haga Robles necesariamente tiene el aval de Rosati. Bueno, eso lo debería contar Robles cuando venga en calidad de testigo. Que no lo va a decir. Y es un problema de Robles. Bueno, no es un problema de Robles, es un problema de la comisión que no va a poder
demostrar lo que quiere demostrar. Sí, lo que pasa que lo que dice Tailade, ¿sabés qué es? Hablando, porque le preguntamos eso, Laurita. A ver. Lo que dices es que el problema que tienen tanto D'Alessandro como Robles es que lo que terminó pasando con el tema de la cuestión de la coparticipación, el tema de la Consejo de la Magistratura, es absolutamente afín a lo que hablaron antes. Eso dice, ¿me entendés? Eso dicen ellos. Claro. Que hay una correlación. Dice, si hubiese sido el resultado otro, bueno, está bien, no tiene nada que ver y no se influyó Rosati con esto. Pero si lo que hablaron termina pasando, algún problema habrá y lo tendrán que explicar. Es lo que dice Tailade, ¿eh? Indudablemente, pero a lo que Por voy eso. es que no habría que buscar... yo pensaba que el registro de llamados iba a ser un cruce No, entre claro. las llamadas entrantes y salientes de los miembros de la Corte, que son los que son Claro. investigados. ¿No? Ahí está la... Pero, No, no sé. el punto es que ellos, a partir de esta prueba, que mañana se va a evaluar si es válida o no, la prueba de las escuchas, que es lo que van a hablar un poco los jueces, infieren de que se tiene que conseguir si estas dos personas hablaban cotidianamente. Si hablaban cotidianamente, Robles debería explicar por qué hablaba cotidianamente con alguien que es parte de la causa, de una de las causas como la de coparticipación. Claro, es un proceso, es rebuscado. No estamos acostumbrados, ¿no?, a esto, porque hace mucho que no ocurre un juicio a la Corte. El punto es que también, como no se hacen habitualmente los juicios a la Corte y esta comisión no abre, me da la sensación de que los funcionarios judiciales están acostumbrados a que no los controle nadie. Exactamente, ¿no? eso Claro. va a ser muy interesante ver mañana si efectivamente todo indicaría que van a venir los funcionarios Sí. citados. Sí, sí. No, yo no lo daba por descontado. ¿No lo da por contado que no vinieran? Yo ponía en duda de que viniesen. Digamos, yo pensaba que quizás la Corte algún tipo de acordada o algún tipo de resolución iba a sacar al respecto. No lo hizo y en principio vendrían. Ahora hay que ver si testifican o no, porque están obligados a comparecer, pero no obligados a hablar, no obligados a El testimoniar. tema es qué antecedente dejás, ¿no? Porque después mañana, como decía recién, se abre una causa penal que puede ocurrir o no, y vos dejás el antecedente que no quisiste decir nada cuando fuiste al ¿Y Congreso. cuál es tu ¿no? problema? Bueno, es Te un ampara- antecedente eso es- de que de algún No es ningún motivo- antecedente, estás amparado por la Constitución. No, estás Mauricio. amparado. Estás amparado. Vos Estás tenés, amparado. vos tenés digamos, la posibilidad de declarar o no declarar. Y eso inmediatamente no te hace culpable. No te hace culpable, pero como parte de una futura investigación puede ser un elemento que Bueno, pero alguien ya ahí tome. estás en calidad de imputado. Y eso Sí. es otra cosa. Hoy sos testigo. Sí, y es otra pero cosa. También tiene que ver con lo que hablábamos antes respecto de la exposición que tiene todo esto. Los empleados judiciales no solo no están acostumbrados a que... Totalmente. sino que no les conocemos las caras. Claro. No sabemos quiénes son. O sea, muchos de los que van a venir mañana nunca jamás los vimos, a pesar de que tienen cargos importantes. Ahora no solo que los vamos a ver, sino que los va a ver todo aquel que lo quiera ver. Digo, porque van a ser transmitidos y todo eso. Sentarse adelante y salir en televisión diciendo no voy a opinar, no voy a responder, no voy a decir nada, también te genera un juicio respecto del que te está mirando. Y también te genera, respecto a la otra parte que tiene esto, que es la exposición social respecto del accionar de la Corte. La otra discusión política que tiene todo Estoy esto. totalmente de acuerdo con lo que planteas vos. Totalmente de acuerdo. A lo que voy, yo hablo de lo formal. Que estas personas están amparadas por la posibilidad de, si no quieren hablar, no, quizás, o sea, pueden no hablar, Sí. digo, No, no de están hecho, obligados a dar testimonio. De hecho, Laura, contábamos. Pero que- indudablemente que esto incomoda y te digo, fuentes importantes dentro Sí. te lo dicen, están muy incómodos con la Claro. situación. Porque es Claro. la primera vez que se pone una lupa Sí. dentro de la Claro. Corte Suprema. Claro. Digamos, un ambiente donde casi nadie, Claro. de alguna manera, Solamente osa los que son miembros de la Corte Suprema saben lo que saben. sucede Es que, adentro de la claro, Claro, Corte. que saben- comentábamos Sí. hoy, Lau, que esto es muy común en las bicamerales de fiscalización de organismos de inteligencia, que vienen acá los espías, suben al 5º piso del anexo, no hablan y dejan un escrito y dicen, mira, hay una causa judicial, que yo estoy incorporado, yo no puedo hablar. Pero como no se filma, no se exponen. Claro. Acá hacer eso, con una cámara delante, decir, mira, yo no quiero hablar porque me voy, y que eso es una decisión. Es una- Claro. A mí te digo, de acuerdo a lo que dice Laura, ¿no? Me parece que el gran cambio es, acá hace por lo menos 5 años que el oficialismo, sin pruebas, te decía que había una connivencia de parte del poder mediático con parte de la oposición y el poder judicial. Dijo eso el oficialismo hace años que dice eso,
Y, viste, vos podés decir, che, no hay ninguna prueba, es una mirada conspirativa, eso te decía la justicia, te decían los medios y te decía la oposición. Es una idea que tiene el oficialismo equivocada. Bueno, lo que cambia a partir de las fotos del lago escondido y de los chats es que aquello que vos imaginabas que era una mirada conspirativa, bueno, había empresarios, había gente de la justicia y gente de la oposición. Y bueno, y ahora explica, ese es el gran cambio. Que de hecho lo que Después dice... está toda la cuestión legal, que estamos todos de acuerdo que es más complicada. Pero el hecho político objetivo es ese. Tienen de dónde agarrarse, me parece. Bueno, también digo, mirándolo, como decíamos antes, desde el punto de vista de la gimnasia propia del Congreso. En estos 3 años, últimos 3 años, vamos a ver por primera vez cómo los directores, los presidentes de los laboratorios vinieron a dar explicaciones en algo que no sucedía en el Congreso. Digo, que el sector privado venga a dar explicaciones. Sobre el tema vacunas COVID, decís vos. De los contratos que tienen con el sector público. Fue la primera vez que vinieron a hacer eso. Por ahí uno no queda muy conforme con lo que dijeron, pero eso... Quedan preguntas pendientes, todas las vacunas que se hicieron a posteriori, ¿no? Y esto de el control a la Corte Suprema, que no sucede casi nunca. Digo, la última vez pasaron 20 años entre un proceso y otro. Digo, también esto que el Congreso empieza a tener un rol más activo respecto de la Corte Suprema de Justicia. Y es una comisión, son 46 comisiones. Una comisión está previsto que funcione. Nos hemos naturalizado que esa comisión no tiene que funcionar. Por eso, digo, tener un rol más activo respecto de la Corte Suprema, sea esta, sea la que viene, sean estos jueces, otros jueces. Todos estos problemas se los originaste vos, Ramos, hablando de lo que está pasando. Bueno, ¿cómo sigue, Ramos? No, bueno, a ver, creo que hay más placas. A ver. Íbamos por la segunda, creo. Sí. A ver si aparece. Ahí tenemos, mirá. Bien, bueno, lo que explicábamos, ¿no? Citar a testigos es el otro punto que aprobaron el jueves pasado. Ahora sí continuamos con las placas. Ya se empezaron a librar los oficios justamente a las distintas dependencias. Vamos a ver si Gagliard en el día de mañana, por lo que hablábamos con Laura, parece que se retrasaría un poco por el tema de las autoridades de la Judeco, pero por veremos si hay alguna otra novedad. Me acabo de encontrar con la diputada, la que es consejera de la magistratura. Vanessa Siley. Vanessa Siley, ¿La tacleaste? La tacleaste, como hacemos los periodistas. Sí, me la encontré en un ascensor y justamente me decía que hoy salieron los oficios. ¿Recién hoy? Sí. Mira, bueno, entonces ya venimos con un retraso. Venimos con un retraso y, claro... ahí es donde me ponen autos de que efectivamente la Judeco todavía no tiene la autoridad firme designada, con lo cual me parece que ahí va a venir algún retraso. Bien, bueno, como decíamos, entre las principales pruebas figura este listado de llamados de D'Alessandro y Robles, protagonistas de los chats, que nos decía Tailade, ¿no? Si no hubieran aparecido estos chats, quizás no hubiésemos iniciado el juicio político. Eso fue lo que nos llevó a avanzar contra los jueces, porque ellos lo que quieren probar es esta vinculación entre lo que se hablaba en esos chats y los dos fallos vinculados, por un lado al Consejo de la Magistratura, por otro lado al tema de la coparticipación porteña. ¿Qué planteó Juntos por el Cambio? Lo vemos en la siguiente placa. No se puede intervenir comunicaciones sin autorización judicial. Bueno, por este tema pasó buena parte del debate del día jueves y el oficialismo respondió que no es en sí una intervención, ni siquiera un cruce, dijo Tailade, sino simplemente un registro que tampoco apunta al contenido, sino a determinar qué contactos hubo de ambas personas. Aún así, dicen en Juntos por el Cambio de que se está violando la intimidad, la privacidad de quienes son hoy testigos, ¿no es cierto? No son imputados, son testigos, porque ya saber quién llama a quién, en qué momento se hizo, dice Juntos por el Cambio, es violatorio de la intimidad y la privacidad. En Juntos por el Cambio uno puede decir que hay dos bloques, de un lado está el PRO y el radicalismo y de otro lado está la coalición cívica. Y así quedó. Así quedó. Es relativo. Es relativo, por eso pregunto. Es relativo porque la coalición cívica sí se desmarca con el caso de Ricardo Lorenzetti. Recordemos que Elisa Carrió presentó hace tiempo atrás un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti mientras ejercía la presidencia de la Corte Suprema por supuestos desmanejos en el presupuesto del Poder Judicial. Un juicio político por demás completo en cuanto a cantidad de pruebas y de acusaciones.
llamativamente. Es curioso leerlo porque tiene muchas... Sí. Tiene muchísima información. Sí. Y bueno, lo llamativo también es que el oficialismo, ustedes lo mencionaban recién, chicos, lo haya incorporado Sí, claro. como uno de los hechos a investigar, que algunos imaginábamos que el oficialismo iba a perdonar, entre comillas, a Lorenzetti, sin embargo, Sí, lo todos los incorpora. testigos. Sí, los Sí, testigos todos los lo repasamos en el bloque anterior. Mandio Cima A de ver. Villa, ex senador, y Héctor Marche, secretario administrativo. Ex secretario ¿no? administrativo cuando la corte la era Corte. presidida por Lorenzetti. Claro, ambos fueron citados también, así que forman parte Un de hombre la que ronda. terminó muy mal de Cima de Villa con Garabano. Muy mal por Terminó la causa mal. AMIA. Y Sí, aparte, que Muy mal. se incorporó también sobre Sí. el final del último jueves, pero no para esta semana, sino la posibilidad de citar a Elisa Carrió. Sí. El oficialismo quiere citar a Elisa Carrió a hablar de lo que es la denuncia original que hoy replicaron sus diputados, pero que la presentó ella en 2017 contra Lorenzetti. Sí, es decir que acá Lorenzetti da la impresión de que puede llegar a suceder de Está que en la tenga cuerda más floja. votos acusatorios Claro. sin llegar al recinto para ser acusado, Exacto, sí. pero a la hora del dictamen, porque va a haber Varios va a haber dictámenes, claro. 4 dictámenes, ¿no es cierto? Entonces, cada dictamen va a tener determinada cantidad de votos a favor o en contra de la acusación. Puede suceder de que Sí, Lorenzetti se lleve y los más iluminados votado. para mal para ellos son los santafesinos. Acá vos ves que están apuntando a Rosati y a Lorenzetti. Y Rosenkrantz y Maqueda... Más o menos. Más o menos, exactamente. Rosenkrantz con el 2x1 Sí, y no, Maqueda con la obra social. Exactamente. Lo Sí, que sí, pasa es no. que son menos Eso dijo mediáticos, Tailade. por Eso dijo... Sí, no es que están absueltos. Pero por ahora los focos están más No, sobre los dos. Y ojo Yo con- creo que sobre todo, perdón David, Bien. pero lo que vos decís es importante en cierto punto por cuanto yo creo que la mayor carga va a venir sobre Rosati, no te quepa la menor claro. duda, Sí. Sí. más que Lorenzetti, por una razón clave, que es esto de que estábamos hablando de tratar de probar la connivencia entre Rosati por medio de Robles claro. y Horacio Rodríguez Larreta. Y todo el Hacia tema del eso Consejo de la apuntan. Magistratura y lo que pasa con Doñate Los ahora. fallos que sí. se cuestionan fueron emitidos Sí, claro. mientras Rosati era presidente en su mayoría, creo, ¿no? Menos el 2x1, que estaba Rosenkrantz, Rosenkrantz. pero el Consejo de la Magistratura y la coparticipación fue con Rosati de presidente y a su vez la pelea por el Consejo de la Magistratura la da Rosati, que es el Claro. actual presidente. Exactamente. Totalmente. Por lo tanto, ahí sin el están- respaldo de Lorenzetti. Lo que pasa es que lo que llama Claro. la atención es que Lorenzetti tenga la acusación también de la coalición cívica, entonces por ahí se subió mucho el precio las Sí. últimas semanas, ¿no? Sí, pero el A ver. oficialismo, cuando acepta avanzar también con las denuncias de la coalición cívica, no solo porque entiende que le sirve, básicamente porque entiende que va a ser muy difícil después probar lo contrario. Digo, ¿de qué se lo acusa Lorenzetti? Se lo acusa de cuando era el presidente Claro. de la Corte, de un manejo espurio de la obra social de la Sí. Corte. ¿Y por qué cambió con Rosenkrantz? Eso es muy difícil. ¿Y por qué de cambió con Rosati? Muéstrenme que cambió. Claro. Si no, la misma denuncia. Claro, se traslada. Es como o sea, un- dice, claro. bueno, digo, si no cambió nada, si no pueden demostrar que cambió nada, digo, Es de más, vuelta, cambiaron las responsabilidades según Porque- Tailade. porque Porque ahora es son político. corresponsables y antes el único responsable era Lorenzetti. porque es según político, Tailade. no es, Claro. no es penal. En todo caso, después se le abrirá una causa penal si entienden que se cometió delito, si Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosati cometieron algún tipo de delito. Acá lo que van a tratar de demostrar es que no cambió nada. Claro, y entonces, por lo tanto, por si lo hubo tanto- mal manejo al comienzo, sigue habiendo mal manejo ahora. Entonces digo, al oficialismo también le sirve Claro. que la coalición cívica esté presente en eso y la coalición cívica también va a tener que, en todo caso, si se suben si entran en esa discusión, decir, bueno, no, hasta esta fecha, nosotros tenemos probado hasta esta fecha. Creo que De acá en Pablo adelante- Oliveto, entre las ampliaciones que presentó, hubo documentos que tienen que ver con decisiones que tomó Sí. Lorenzetti Sí. y de alguna manera pidiendo que en tal caso, si hubo una continuidad de lo que ellos consideran una mala administración, sean compatibles con otros documentos que presente de frente de todos. Pero como están las cosas, el único espacio político con representación en la Comisión del Juicio Político que objetó todas las presentaciones en contra de los jueces, o sea, las 14 presentaciones, fue el Interbloque Federal, Sí. a través de Alejandro Topo Rodríguez. Que dice que se va, que muy Que posiblemente ahora se vaya. dice que se va, o sea que no va a Sábado. participar. No, que dice que va a ser muy selectivo Claro. a la hora de ver, de participar en las reuniones de comisión. Va a ir a algunas y a otras no, digamos, y lo está evaluando. Lo con está lo cual- evaluando. Sí. Con lo cual todo es muy relativo, ¿no? Por ahora. Pidió citar al presidente, recordemos, Sí, la semana dice pasada. que se quede un rato más el 1 de marzo, dijo. Se Pero quedó- lo cierto es que hay también otra razón.
por lo menos imagino yo, en la decisión del oficialismo de haber incorporado el expediente de la coalición cívica, y creo que es algo clave. El oficialismo necesita, nunca te lo va a admitir públicamente, pero necesita sí o sí que la oposición o parte de la oposición participe de las reuniones de comisión de juicio político. Claro. Para legitimar el proceso. Que hasta ahora está pasando eso. Exactamente. Que es lo que, y esto, claro. digamos, no lo digo de manera azarosa, digamos, es porque hay en Juntos por el Cambio quienes piensan que, bueno, habría que vaciarlo. Hay que vaciarlo. Sí, por supuesto. Entonces, mientras tenga la coalición cívica enganchada con Lorenzetti, totalmente. Digamos que es un anzuelo. Es un anzuelo. Claro. Y al mismo tiempo lo pone a Juntos por el Cambio en un dilema. Sí, claro. Porque a la hora, supongamos que lo de Lorenzetti finalmente se logra sustanciar cierta prueba, o por lo menos el oficialismo sustancia la prueba y da crédito. Y eso va al recinto. Y eso, ¿cómo vota el dictamen Juntos por el Cambio sobre Lorenzetti? Bueno, lo que hizo en las resoluciones fue una cosa muy compleja, que hizo incluir las resoluciones de Carrió para rechazar todos los pedidos de juicio político. Fue rarísimo. Bueno, a ver, tiene que terminar Caro tenemos Ramos. Las últimas, dale, a ver, creo, vamos. Testigos citados para el día de mañana. Vamos, solamente mencionamos es la placa siguiente, a los 2 jueces federales, porque recordemos, como decíamos, que son 10 los convocados, la mayoría son funcionarios y empleados de la Corte Suprema. No vamos a nombrar uno por uno porque no nos da el tiempo, pero sí mencionar a los jueces Ramos Padilla y Ramos, que, como explicamos antes, sostuvieron 2 cosas diferentes. Claro. Ramos Padilla declarándose incompetente para investigar la denuncia de Kicillof en ese momento contra Robles. ¿Qué hace? Envía el expediente a Comodoro Pi, o sea, no lo descarta, lo envía a Comodoro Pi. El otro juez, Sebastián Ramos, todo lo contrario, archivó la famosa causa de los chats. Entonces, bueno, va a haber una especie ahí de careo, decíamos, la archivas en 40 días, le dijo... En plena feria judicial, exactamente. Valdés. Va a estar bastante... Tailade nos decía que Ramos Padilla ya estaba confirmado, nos decía el día viernes, veremos qué pasa con Sebastián Ramos. Yo entiendo que si los jueces no asisten... Esto, perdóname, Caro, ¿es mañana a partir de las 11? Mañana a partir de las 11, exactamente. Transmite DTV, por supuesto. Obviamente. Sí. También se dará testimonio a numerosos funcionarios y empleados de la Corte. Más adelante van a convocar, por supuesto, a Robles y a D'Alessandro, pero también al fiscal Juan Ignacio Maíquez, recordemos por esta polémica celebración de su cumpleaños, donde aparentemente Robles y D'Alessandro llegaron juntos. Finalmente esos videos no se pidieron, sino que... había que pedírselos al hotel. Claro, era un poco complicado. Juntos por el Cambio ahí hizo bastante objeción respecto de, bueno, lo que era en definitiva una celebración de cumpleaños. Finalmente se va a citar a Maíquez para que explique qué fue lo que sucedió ese día. Tenemos una última placa explicando lo que ya venimos diciendo, los jueces que son investigados no solamente por mal desempeño, como decía Laura, sino también por posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Son más de 60 los hechos investigados y hay 14 expedientes, incluido el de la coalición cívica contra Lorenzetti. ¿Qué tema? Estoy pensándolo ahora, ¿no? Antes del monotributo tecnológico, ¿cómo es también una carrera contra el tiempo? Digo, hay elecciones primarias en agosto, en octubre esto... Te da hasta mayo. Tal vez. Te da hasta mayo esto, ¿no? Después me parece que la dinámica electoral hará que esto se desinfle, ¿no? Y por eso lo que decía recién Caro es que, o lo que dijo Tailade acá en este programa, es que va a haber 2 veces por semana reunión de comisión, porque si no, no llegan con los tiempos. Seguramente van a ser martes y jueves, es muy probable. Serra, que factura en dólares, se preocupa por el monotributo tecnológico. Serra, a ver, digo, ¿de qué hablamos del monotributo tecnológico? Lo que quiera la productora. Bueno, es a partir de $10.000, $20.000 mensuales. ¿Cuánto es? A ver. ¿no? Bueno, vamos a ir a las Enseguida placas. Tenemos placas sobre el monotributo tecnológico. Que es uno de los temas que presentó el Poder Ejecutivo a mediados de enero y que ya tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto. Fue uno de los pocos dictámenes que salió, por no ser, creo que es el único dictamen que salió.
en extraordinarias. Básicamente de lo que se trata es de un régimen simplificado y cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. El autor es el Gobierno Nacional y lo que pretende esta iniciativa es formalizar actividades económicas de exportación de servicios que no suelen declararse en la AFIP. Es decir, es una suerte de monotributo, pero para determinados servicios. Ahí Vamos estamos. adelante. A ver, segunda placa. Así vamos rapidito. La iniciativa apunta... Exactamente, Pato, a que los trabajadores independientes de la economía del conocimiento y otras actividades puedan exportar sus servicios y cobrar por su trabajo en dólares. Qué lindo Exacto, eso, ahí tenés, muy bien, más hasta ahora. un tope anual de $30.000, sin la obligación de liquidar esas divisas en el mercado libre de cambios. Así que eso es de parabienes para un sector que estaba reclamando este beneficio. Y hablando de eso, justamente, Juntos por el Cambio no suscribió este proyecto de ley. ¿Por qué no lo suscribían? No lo suscriben porque consideran a partir de esto de que se está haciendo una suerte de trato preferencial. Si bien están de acuerdo con fomentar el sector, consideran de que hay como una suerte de inequidad tributaria entre quienes pueden cobrar en dólares y quienes no pueden cobrar en dólares, por ejemplo, los trabajadores agropecuarios. Claro, sí. Está. Así que están, por esa razón no suscribieron el dictamen. Seguimos adelante. Es para discutirlo, porque ellos piden por un lado el dólar soja y les dan dólar soja, después deberían acompañar para los agropecuarios, digo, ¿no? No, pero ellos no están pidiendo el dólar soja. El dólar soja lo instrumentó el gobierno. A pedido del sector del campo, porque si no te liquido. No, bueno, el sector del campo no quiere retenciones. Claro, en primer lugar, exactamente. y quiere que, a ver, digamos, Sí, pero por ante supuesto. lo que es que comprensible, no se digo. puede modificar, Sí, claro. van a un tipo de cambio diferencial, ¿no? Bueno, acá sucede más o menos lo mismo. Justamente lo que dice la oposición es que es un parche, ¿no? Sí. Porque estás estableciendo distintos Sí, porque distintos después te regímenes aparece cambiarios. el productor vitivinícola te pide el dólar vino, por ejemplo. Tal Sí, cual. sí. Seguimos adelante entonces. Quienes adhieren voluntariamente a este régimen cambiario, que es un régimen cambiario especial, deben pagar al fisco de manera mensual una cuota Monotec, que incluye en un único monto el impuesto integrado, los aportes jubilatorios y la obra social, de acuerdo a un esquema de escalas diferenciadas. Actualmente, hoy por hoy, se puede cobrar en dólares hasta 12.000. Reiteramos que con este proyecto de ley el tope se eleva a los $30.000 por año. Hay escalas. La primera de ellas, la primera categoría, estamos hablando de facturaciones hasta $10.000 anuales, que significa más o menos $833 por mes. La segunda categoría, entre $10.000 y $20.000 por año. Y la tercera categoría, entre $20.000 y $30.000 por año. Los que hagan exportación de este tipo de servicios de la primera categoría empezarán abonando este 2023 la suma de aproximadamente 8 millones, no leo bien desde acá, demasiado chiquitita la letra. Empezarán abonando. Sí, 8 millones y pico lo de la primera, muy bien. Vamos a lo de la... primera categoría, ¿querés? Exactamente, que ya lo hemos dicho. Claro. Son hasta $10.000 la primera categoría, la segunda categoría 10.000 de y 20.000. 10.000 a 20.000 y la tercera de 20.000 a 30.000. Así que bueno, eso es básicamente lo que... anuales, ¿no? Digo, por estamos si alguien hablando miró muy anuales, bien por y miró, supuesto. Está dirigida justamente a los que se dedican a la economía del conocimiento, programadores, desarrolladores de software, desarrolladores de videojuegos,
productores de audiovisuales, profesionales de la bio y nanotecnología, de la industria aeroespacial. Bueno, también, todas esas cosas. Para nosotros también, Claro, para guionistas, periodistas. Un funcionario dijo, no recuerdo bien cuál era, dijo que los que no están incluidos en la Ley de Economía y Conocimiento y facturen servicios en dólares también van a estar incluidos. Dijo, por ejemplo, los periodistas no están justo en la ley. Pero si trabajan para afuera, pueden hacerlo, te digo, porque sé que tenés ofertas. Pero ustedes dos cobran más de 30.000 por año, así que hay que hacer Pero otro pesos. monotributo tecnológico. Y los que cobramos 29,950. Hago una consulta ahora con Sergio Massa. Bueno, señor Cantando, señor Cayó, muchísimas gracias. Impecable. Ramos, Caro, hasta cualquier momento. Gracias. Laura Serra, nos estamos viendo. Me dicen que tenemos que terminar de manera urgente. Cumplimos con esto entonces. Nada más. Gracias. Buenas tardes.